La economía china no pasa por sus mejores momentos. No sé si recordáis haberlo visto en los medios, pero en los últimos meses se ha producido el colapso de varias entidades bancarias en las provincias de Henan y Anhui. Hasta ahora el número de afectados asciende a entre 400.000 y 1 millón de ahorradores. Esto es algo que ha levantado serias dudas sobre el estado real de la economía, sobre la supervisión y gestión de las entidades financieras e incluso sobre la capacidad del gobierno para lidiar con posibles problemas. China aplasta la protesta masiva de los depositantes bancarios que exigían que se les devolvieran los ahorros de su vida. ¿Pero queréis otra prueba? Pues veréis, mientras los principales bancos centrales del mundo están endureciendo su política monetaria, China está haciendo exactamente todo lo contrario. En los últimos meses ha llevado a cabo recortes en los tipos de interés y enormes inyecciones crediticias para apoyar a las empresas. Evidentemente, esto es algo que se hace porque la economía no marcha del todo bien. Por ejemplo, durante el segundo trimestre del 2022, la actividad económica en China se quedó al borde de la contracción según los propios datos del gobierno chino. Y no parece que las cosas vayan a mejorar mucho en el corto plazo. ¿Por qué? Pues básicamente porque la economía china se enfrenta a 3 grandes retos que no serán precisamente fáciles de superar. ¿Queréis conocer cuáles son? Pues empecemos con ellos. Visto desde aquí puede resultar incluso difícil de creer, pero la economía china sigue sufriendo los efectos de los constantes confinamientos que se siguen llevando a cabo para frenar la propagación de la COVID-19. Mientras que en el resto del mundo las cosas han regresado prácticamente a la normalidad, la política COVID-0 del gobierno chino continúa afectando a muchas empresas y centros productivos del país y sobre todo sigue causando muchísima incertidumbre. Y con el Congreso del Partido Comunista Chino recién celebrado, no parece probable que el gobierno abandone la política COVID-0 hasta al menos bien entrado el año 2023. Claro que esa no es la única consecuencia que ha tenido este Congreso. El intento de controlar a las grandes tecnológicas y la agenda de la prosperidad común también ha tenido mucho que ver con este cónclave político en el que Xi Jinping ha sido reelegido con plenos poderes. Esto le permitirá consolidar la conocida como estrategia de la prosperidad común, que él mismo está impulsando y que persigue lograr una distribución más equitativa de los ingresos, por ejemplo, limitando los beneficios de las grandes empresas o imponiéndolas ciertas contribuciones sociales. Es la forma con la que el presidente chino quiere enfrentarse a la mala situación económica. Pero aquí tampoco termina todo. En los últimos tiempos hemos visto un gobierno chino mucho más beligerante en la política internacional, lo que ha provocado que se frene en seco el proceso de integración económica. Por ejemplo, el Parlamento Europeo ha congelado por ahora el acuerdo de inversiones entre la Unión Europea y China. Y por su parte, al otro lado del Atlántico, los Estados Unidos mantienen el grueso de los aranceles aprobados bajo la administración Trump. Así que si metemos todos estos elementos en la coctelera, la política COVID-0, la agenda de la prosperidad común y la enorme tensión que se respira entre Pekín y las grandes capitales occidentales, lo que obtenemos es mucha incertidumbre y un creciente riesgo político. 2 factores que pueden castigar aún más la economía china durante los próximos meses. Sobre esta cuestión os hemos hablado con todo detalle en un pasado vídeo aquí en Si lo hubiera sabido. En China, los precios inmobiliarios llevan años subiendo como la espuma y el valor de las viviendas representa casi el 80% de toda la riqueza de los hogares. Pero ahora el panorama ha cambiado por completo. Tal y como podéis ver, las ventas de viviendas se han desplomado, las grandes inmobiliarias están contra las cuerdas y muchos compradores están amenazando con dejar de pagar las hipotecas sobre inmuebles no acabados. Sí. En China es habitual empezar a pagar la hipoteca antes incluso de que terminen las obras. Pues bien, ahora el frenazo en seco de este sector supone apagar el que ha sido uno de los grandes motores del crecimiento económico chino durante la última década. Además, la crisis inmobiliaria también está afectando a los ingresos públicos, lo que puede limitar sus planes de estímulo económico. Fijaos, por ejemplo, en cómo están cayendo los ingresos procedentes de la venta de tierras del gobierno. Y aún no hemos terminado. Habitualmente pensamos que China es básicamente una economía orientada a la exportación. Sin embargo, las cosas han cambiado mucho durante los últimos años. Hoy, el peso de las exportaciones apenas alcanza entre el 15 y el 19% del PIB, que para que os hagáis una idea, supone menos de la mitad del peso que tienen en Alemania. Pero más allá de esta curiosidad, es evidente que el sector exportador sigue siendo muy importante en China para la actividad económica, la creación de empleo y la atracción de inversiones extranjeras. Y claro, con las principales potencias del mundo entrando en recesión, es muy posible que
que el sector exportador chino se vea claramente perjudicado. Así que ya lo veis, tenemos una economía que se está frenando, un gobierno obcecado en incrementar su control sobre las empresas y mantener su política de COVID-0, un mercado inmobiliario que se tambalea y un sector exportador que puede pasar unos meses bastante duros por el clima económico internacional. Queridos amigos, amigas, así es como están las cosas y estos son los 3 grandes retos a los que se enfrentará la economía china durante los próximos tiempos. Cuidado con los grandes titulares y con equiparar las tasas de crecimiento de este país con las que tenemos en Occidente. China es una economía en vías de desarrollo que necesita elevadas tasas de crecimiento para mantener la generación de empleo y el proceso de convergencia con las economías más ricas. Pero sea como sea, nos vemos en un próximo vídeo, aquí en Si lo hubiera sabido.